Amén, gloria a Dios. Si ustedes ven el texto que leímos, vamos a mirar, este es el título del mensaje que vamos a compartir en esta tarde, de esta escritura, ¿en quién está tu esperanza? Es una pregunta que la hago para ustedes y que usted se la puede hacer. ¿En dónde está mi esperanza? Yo sé que ustedes tienen una esperanza, yo tengo una esperanza, pero hay un solo objetivo en quién tiene que estar nuestra esperanza. Tenemos muchas esperanzas en esta vida, pero el objetivo principal, hay una sola esperanza que todos sabemos que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, de acuerdo a esta pregunta del título, usted va a analizar que hay muchas expectativas, muchas especulaciones de grandes hombres, digo grandes hombres en este mundo, no como los que están en la Biblia que pusieron gran ejemplo, que hasta el día de hoy los tenemos en la palabra de Dios. Pero nosotros miramos que estos hombres, muy estudiosos, filósofos, que olvidaron a Dios y se apartaron a Dios completamente porque su esperanza estaba en otra cosa. Y yo les voy a compartir de algo de estos hombres, de ateos y agnósticos. Todos conocemos estas palabras. Miren lo que dijo este hombre, Bertrand Russell, el famoso agnóstico inglés. Dijo: la vida del hombre es una marcha larga en la noche. En esta marcha el hombre está rodeado por enemigos invisibles y es torturado por el cansancio y dolor. Es probable que su origen, su crecimiento, sus esperanzas, sus temores, sus amores y creencias no son nada sino la colocación casual de átomos. Miren lo que dice este hombre. Si nosotros analizamos las palabras donde expresa las esperanzas, las creencias, los amores, los temores, todo lo que nos rodea aquí, dice que no son nada. O sea, yo cuando leía estas frases, y no es que les voy a hablar, hermanos, de esto, es solo para la introducción del mensaje que traigo, de lo que estos hombres que no creen en nada, su esperanza está en otro lado, que su esperanza no está en Cristo. Miren lo que piensan y lo que dicen. También hay otro, Voltaire dijo: ojalá que yo nunca hubiera nacido. O sea, si yo me ponía a pensar, digo, ellos creen que no los hizo Dios. Porque miren lo que dice ojalá que yo nunca hubiera nacido. Pero lo que más me llamó la atención fue Roberto Ingersoll dijo, cuando murió su hermano: la vida es un valle estrecho entre las dos cumbres frías y áridas de la eternidad. Gritamos y pedimos socorro y la única respuesta es el eco de nuestro propio grito. O sea, yo me quedé impresionado ver, y hay muchos de estos filósofos, agnósticos, ateos, que no creen en Dios, que no creen en la palabra, que dicen que no hay Dios, que no existe Dios. O sea, tienen pero libro tras libros de lo que escriben. Yo solo traje estos 3 ejemplos para demostrar cómo el mundo camina a diario, se levanta, duerme, come, se levanta, duerme y así sucesivamente. ¿Por qué no creen que en Dios su esperanza está que un día va a morir y ahí se queda todo? Hay sectas también que creen eso. Ustedes lo conocen, ya le hemos hablado. Pero el punto más, ¿cómo lo diría? Como más doloroso, más preocupante del día de hoy es en nuestros hermanos, en la congregación, en la iglesia de Cristo, que casi están así. Porque su creencia, su esperanza, su vínculo diario de vivir, unos creen en el pastor, otros creen en ellos mismos,
Otros creen que lo que ellos han creído en la palabra de Dios y que decir acepto a Jesucristo, eso es todo. Su esperanza está ahí. Otros creen en los que están aquí en la alabanza, que porque cantan bonito, y otros creen porque tienen un don, ya eso es todo, y no es así. Nuestra esperanza no está en eso. Eso solo son cosas que Dios nos da para que seamos edificados los unos a los otros. Lo que estamos aquí reunidos, compartimos a veces un café o algo, una comida o lo que compartamos, eso es para nosotros, edificarnos. Pero nuestra esperanza tiene que estar más allá. Nuestra mente tiene que estar más allá. Mirar de lo que no vemos, pensar en eso de lo que no vemos, que un día vamos a estar ahí. Y ese es el objetivo de que todo cristiano cree que simple el hecho de decir yo soy cristiano ya tiene todo, y no es así. No digo que está malo decirlo, soy cristiano, pero una cosa es que yo diga soy cristiano y otra cosa es que demuestre y lo viva como me dice la Escritura que tengo que ser un cristiano. Entonces ahí yo compruebo dónde está mi esperanza y dónde es que voy a poner mi alma cuando Cristo venga o el día de la muerte que me llegue. Entonces vemos este texto que nos dice la Escritura que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que viene a robarnos el ladrón? Ya saben de quién está hablando, que es el enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, tiene muchos nombres en la Escritura. Ese es el ladrón. Pero ¿qué es lo que nos roba? ¿Qué es lo que nos mata? ¿Qué es lo que nos destruye? Tres cosas dice aquí este texto. Él no es que viene a robarle su dinero, le va a robar sus joyas, no. Él no lo va a matar físicamente tampoco. Él no lo va a destruir, que va a venir y le va a dar, como Pedro le dio a Malco con un machete y le va a arrancar la oreja. No. Estas cosas que dice de hurtar, matar y robar es algo de lo espiritual, de lo físico en lo que vivimos. ¿Qué es lo que nos roba? Él nos roba la bendición de Dios. Él no quiere que nosotros seamos bendecidos. Eso no. ¿Cómo nos mata? Nos mata espiritualmente. Nos pone pereza, nos pone cansancio, nos pone sueño. No queremos saber nada de lo que dice la Escritura y por eso llegamos a un tiempo, a un punto, así como estos hombres que dicen, no existe nada. No soy nada. Aquí se acaba todo. Esta secta así lo enseña. Todos la conocen, testigos de Jehová. Que aquí vivimos, todo se acaba aquí debajo del sol, aquí el que muere y ahí se acabó todo, es el fin. Y la Escritura no dice eso. Dice la Escritura que vamos a estar para siempre, una vida eterna. Entonces, la continuación de este texto, dice Jesucristo, el mismo texto, dice, yo he venido para que tengan vida. Él no vino a matarnos, no vino a destruirnos y no vino a robarnos. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si vemos, miren este texto, hay dos, ¿cómo les diría? Como dos instrucciones, dos enseñanzas que nos hace ver de este texto, Juan 10:10, que él explica a qué vino el enemigo y qué hace el enemigo, pero a qué vino Jesucristo y qué hace Jesucristo. Él no vino a matarnos, sino a darnos vida. Él no vino a robarnos, destruirnos, sino que Él vino a darnos vida, pero en abundancia. Entonces nosotros sabemos que el enemigo trabaja día a día, noche tras noche, segundo tras segundo. Él no para, Él no descansa. El único momento que Él va a descansar es cuando va a venir este ángel con una gran cadena y lo va a amarrar por 1000 años en el abismo. Ahí va a parar. Pero mientras tanto Él sigue. ¿Lo vemos? No lo vemos. Pero Él está. Por eso es que este ateo gnóstico dijo que es algo como una esperanza invisible, que es lo que no se ve y total, no es nada, que solo son átomos. O sea, no creen, pero entonces nosotros para creer, ¿qué tenemos que hacer?
Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero hay algo para que nuestra esperanza, para poner nosotros nuestra esperanza que vamos a estar con Cristo un día, no lo sé cuándo, pero ese es el anhelo, por eso estamos aquí, que un día vamos a estar con Él y vamos a estar para siempre, así como cuando Esteban, que fue el primer mártir, que él estaba muriendo y antes de morir, ya en sus últimos segundos de vida, él vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios dice a la diestra del Padre. Eso no nos da ánimo de tener una esperanza de que nosotros también vamos a estar ahí, así como Él vio. No sé que no nos ha dado esa visión así de ver a Jesucristo al lado del Padre, pero yo tengo aquí desde el día que acepté y lo que me dice la Escritura, y yo creo eso. No lo he visto, pero lo creo. Entonces, para creer eso, hay que nosotros de tener una palabra que se llama fe. Y esa fe no es la fe que usted tiene ni lo que yo tengo. Esa fe es de Jesucristo. Él la da. Entonces tenemos que diferenciar la fe de nosotros y la fe de Cristo. Entonces, si el momento que usted aceptó a Jesucristo, cuando lo selló, así como el mensaje de anoche, usted ahí obtuvo esa fe de Cristo. Porque Él da completo, Él da todo, Él no da medios. Entonces, esa fe usted tiene que tenerla, así como estos hermanos de Filipos, cuando Pablo les habla y les dice en 4:7, dice, regocijaos en el Señor siempre, no solo aquí las 2 horas en la iglesia, sábado, domingo ni martes, dice siempre. Otra vez os digo, o sea, como que les vuelvo a recalcar por si acaso no escucharon bien. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Sabemos que Él está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si usted ha obtenido una fe, ¿cómo usted va a guardar en esa creencia de algo que usted está esperando, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, algo que usted no ve? Y eso es lo que le roba al enemigo, que lo que usted lee en la Escritura le roba esa bendición para que usted no entienda y usted no vuelva a decir, no, pero es que no entiendo, por eso mejor no la leo. Yo he escuchado que a varios decir, es que yo no leo, hermano, el libro de Apocalipsis porque ese libro me da miedo. ¿Han escuchado esa frase? Es que ese libro es muy complicado, es que ese libro no entiendo lo que dice. Es verdad. Yo antes no lo entendía. Tenía 2-3 meses de aceptar a Cristo y leí y yo no entendía. Porque hay un pasaje, textos que dice, y vi, dice Juan. Yo le decía, pero esto ya pasó, porque él dice, y vi, y vio. Digo, está hablando en pasado. Porque no entendía. No entendía que ese libro está escrito en espíritu en el futuro de Dios. Para Dios ya pasó eso. Para Dios ya es pasado. Y Juan miró eso. Gran bendición que hombres, siempre lo he dicho, 2 hombres privilegiados que veo en la Escritura, que es el uno Moisés y el otro Juan. Moisés, que lo lleva en espíritu al pasado a narrar y ver y le muestra la creación para que escriba. Y a Juan lo lleva al futuro para que escriba lo que va a suceder que aún no hemos visto. Eso es algo maravilloso. Si usted analiza y ve eso, no hay explicación, hermanos, de cómo fue. Entonces nosotros esa fe que Cristo nos ha dado para poder creer y poner nuestra esperanza que vamos a estar un día con Cristo en ese lugar maravilloso donde Él dijo, me voy y no los dejaré solos, voy a preparar lugar en las moradas de mi Padre. Yo no sé cómo serán esas moradas, pero me imagino que han de ser maravillosas. Pero Él dijo que va a preparar un lugar ahí. Ahí la palabra moradas en griego significa mansiones. Imagínese usted aquí las mansiones en esta tierra.
tan lujosas y espléndidas que se ven no se ligan las del cielo. Y esa esperanza tiene que estar arriba. Eso es lo que le roba el enemigo. Eso es lo que quiere matar y destruir toda nuestra fe, matar nuestra abundancia y generosidad, misericordia que Dios nos da. Eso viene el enemigo a hacer. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No es por lo que yo estoy hablando. Yo aquí sí estoy hablando, pero yo estoy leyendo lo que Dios dice. Entonces yo cuando leo la escritura, cuando alguien lee la escritura, yo no tomo eso como el que está leyendo palabras de él, sino yo lo tomo cuando Dios y Jesucristo habla, porque es palabra de él. Entonces aquí Pablo, ¿creen que él se inventó esto? Dice que el Espíritu Santo lo guiaba y el Espíritu Santo le decía qué es lo que tiene que hablar. Todos hombres, por eso es que la segunda carta en Timoteo que habla, dice que toda escritura es inspirada por Pablo, no, por los apóstoles, no, por Dios. Entonces cuando nosotros leemos la escritura, usted tiene que decir, Dios me está hablando. No esperemos una esperanza como algunos dicen, voy a tal iglesia, a tal lugar, como a 3-4 horas de aquí que va a venir tal profeta, porque yo quiero escuchar palabra de Dios, quiero que me hable. Eso está incorrecto. Si usted lee, abre la Biblia, ahí Dios le está hablando. No necesita ir a ningún hombre para que le hable. Usted mismo léale y Dios le habla. Por eso es que dice aquí, así que la fe es por el oír, no dice por ir donde alguien. Dice que es por el oír. ¿Y cómo usted oye? Pidiéndole al Espíritu Santo que cuando usted lea, le hable a sus oídos. Yo lo he dicho varias veces y lo voy a decir con mi testimonio. Cuando yo fui la primera y la segunda vez, 2 veces, primera vez en mi vida, una iglesia evangélica, que yo era como decía ayer, que estaba todo lleno de lodo. Creo que el peor, creo que de aquí de ustedes, porque yo andaba en el mundo y revolcado de todo. Cuando me dieron una Biblia y el que estaba hablando al frente, así como yo estoy ahora delante de ustedes, y yo miraba mis ojos aquí puesto en el texto que estaba en el libro de Mateo, yo sentía como que alguien de aquí salía a mis oídos y me decía, ese eres vos. Así caminas, así hablas, así andas, así estás. Así yo sentía y escuchaba aquí. ¿Por qué? Porque la palabra dice así que la fe es por el oír. Yo tenía fe, sí, mi fe, pero no tenía la fe de Cristo. Pero Dios ya estaba obrando en mí. Entonces por eso que dice, y el oír por la palabra de Dios. Yo estaba oyendo al que estaba hablando, pero yo estaba mirando la escritura y por medio de la escritura que la persona que estaba hablando, yo estaba escuchando. Eso es hablar Dios en nuestros oídos. No es que el pastor habla así, él solo es un instrumento. El maestro, el evangelista, son instrumentos que usa para que escuchemos la palabra de Dios. Por eso es que la escritura nunca va a pasar. Y entonces, ¿cómo es que esta fe la operamos y la ponemos en obra delante de nosotros para creer? ¿Y cómo podemos creer en algo que no hemos visto? ¿Usted lo ha visto a Jesucristo? Yo no lo he visto, pero yo creo. ¿Usted lo vio a Moisés escribiendo el inicio, la creación del universo? Pero yo lo creo. Y no sé cuánto tiempo por la escritura, Génesis capítulo 1, verso 1 al 2 no se sabe. De hecho, todos los que estudian la escatología, teología, dice que del verso 1 al verso 2 hay un cierto tiempo que no se sabe cuánto tiempo hay. Porque dice en el principio creó los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuándo fue desordenada si Dios no es desordenado? Y dice que ya fue en el principio. ¿Cuál principio?
Dios no tiene principio. Si ven a la inmensidad de la palabra, lo profunda, lo extensa que es la palabra, no sabemos el tiempo, pero yo creo eso. O sea, mi fe está en eso, mi esperanza está que yo un día voy a ver todo eso, porque eso está. No sé qué hay. De aquí usted mira el cielo y de ahí para arriba ya no puede ver. Pero de ahí hay otro y de ahí enseguida viene otro. De aquí usted cuando ve las nubes, ahí donde el sol, las estrellas, la luna, de ahí para arriba, ahí está el segundo cielo donde está la oscuridad, donde habitan todos los demonios. Ahí pasan ellos. Entonces, ¿cómo podemos creer en algo que no hemos visto? Aquí está una de las respuestas que Juan nos da. Dice lo que era desde el principio, por eso es que le estaba narrando el capítulo 1 de Génesis. Lo que hemos oído, ¿qué ha oído usted? Lo que hemos visto, ¿qué ha visto usted con nuestros ojos? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién estaba escribiendo esto? Juan. ¿Por qué lo escribía? Porque lo vio a Jesús, lo tocó a Jesús. Y él escuchó lo que hablaba y enseñó y les daba todos los días de la creación y de todo. Por eso es que vemos en la escritura muchos ejemplos. Entonces yo les hago unos ejemplos acerca de que Juan dice que lo vio, pero nosotros no lo hemos visto. Él dice que lo miró con sus propios ojos. Qué bendición y privilegio de estos hombres. Lo que hemos contemplado, si ellos caminaron, comieron, durmieron juntos, palparon, dice, nuestras manos tocantes al verbo de vida. Por eso Juan comienza a escribir el capítulo 1 de Juan. Dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y en el verso 11, 12, 13 y 14 en adelante nos habla, dice que el verbo se hizo carne. Por eso aquí dice el verbo de vida. O sea, es algo maravilloso de lo que nosotros, yo traigo unos ejemplos. Usted sabe el calor, ¿verdad? Pero usted lo ve al calor. Entonces, ¿por qué sabe que existe el calor si no lo ve? Porque lo siente. Usted sabe que hay un sonido. ¿Por qué cree en el sonido? Porque usted lo escucha, pero no lo ve. Así es nuestra esperanza, así es la fe en Cristo Jesús. Nosotros hemos creído sin verlo. Por eso es que cuando Tomás le dijo, si yo no toco tus manos, si no veo tus hoyos y no meto mis dedos, si no meto mi mano en tu costado, no voy a creer. Y ahí dice unas palabras Jesucristo para todos los que estaban en ese tiempo y para nosotros. Bienaventurado el que va a creer en mí y no, sin verme. No dice así, lo estoy parafraseando, pero eso es lo que da a entender. Y eso somos usted y yo, que hemos creído sin verlo. Así como usted cree que un sonido, usted está escuchando en los speakers, pero ve mis palabras ahí. Así es la fe en Cristo Jesús. Por eso es que el libro de Hebreos 11 dice, comienza a hablar de la fe y pone los ejemplos de todos esos hombres. Hay muchos ejemplos ahí que Abraham salió y sin saber a dónde, porque tenía su fe. Entonces vemos muchos ejemplos en la escritura de Moisés y todos estos hombres, porque ellos tenían fe. Noé le dijo, hazte un arca, que va a haber un diluvio, si en ese tiempo no llovía. Por eso es que le decían, no, pero ¿cómo es que va a llover este hombre que está hablando? Así está el mundo el día de hoy. Y así hay muchos, dizque cristianos, que se habla y se predica del arrebatamiento de la iglesia, del rapto, de que Cristo viene, Cristo está cerca, y no creen. Dice, son inventos de esto. No creen. Es lo mismo que en el tiempo de Noé, pero Noé creyó. 120 años tuvo hablándoles que Cristo venía. Jesucristo enseñó a los apóstoles y a sus discípulos
y les manda y les dice, ustedes van a esparcir hasta los últimos de la tierra y van a seguir y seguir, y hasta el día de hoy ya vamos desde la entrada de Cristo triunfal, aquí vamos 2025 años y todavía no hemos visto el rapto. No sé cuánto tiempo más. Pero si ustedes leyeron el texto, vieron ahí en Filipenses, dice, regocijaos que Cristo está cerca. Está diciendo Pablo. Fue como en el año 65 a 70 después de Cristo, fue cuando en la historia dice que Pablo comenzó a hablar en estas iglesias. Y estos hombres, ahí Jesucristo ya no estaba. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros vemos que yo vi también algo, disculpen. Estaba viendo ejemplos de cómo poner algo cómo creemos en algo que no vemos. Y miré un anuncio que decía que cómo cree un juez a un asesinato o una muerte si el juez no estuvo ahí. Y me pareció muy lógico. ¿Cómo un juez dicta una sentencia a un criminal si él no estuvo en el lugar de asesinato? ¿Cómo creen usted que pasa eso? ¿Cómo el juez llega a creer que sí fue verdad, que hubo un asesinato y que esa persona fue? Las evidencias, y testigos. Y nosotros, para creer en Jesucristo, para creer en Dios, tenemos primeramente el testigo más grande y fiel, que es su palabra. Y después tenemos a los profetas y a los apóstoles que usó Jesucristo para que escribieran la palabra, que es llamada Biblia, compuesta por 66 libros, que no hay nada y ninguna en el mundo, y es la más vendida de todos los libros. Entonces, por eso es que este juez cree, porque hubieron testigos. Y nosotros tenemos testigos, lo que les nombré. Y este texto que leímos es el primero, que un ejemplo que les doy. Dice lo que era desde el principio. Él está testificando lo que miró. Él está testificando lo que vio con sus ojos. Y por eso es que él creyó y creemos nosotros. Y dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ellos miraron todo lo que hizo Jesucristo. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se manifestó la vida eterna? Porque ellos creían y pusieron toda su fe, toda su vida la dieron, porque ellos dieron su vida en Cristo Jesús, porque ellos miraron y ellos testifican y vieron que sí. ¿Cómo vieron como ellos anuncian la vida eterna? Que Jesucristo dijo, yo les voy a dar vida eterna y en abundancia. Porque ellos lo miraron, que aunque estuvo muerto, resucitó y ascendió al cielo. Ese es los testigos más fieles que tenemos de que Jesucristo, en lo hombre estoy hablando, pero primero en lo espiritual, la palabra tenemos que nos testifica que Jesucristo resucitó. Y él está, por eso es que el primer mártir que le dije a Esteban, él lo vio, dije que estaba a la diestra del Padre. Y el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, dice Juan, eso os anunciamos para que para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces nuestra esperanza tiene que estar en comunión en Dios, en Cristo, con nosotros hermanos, pero en Cristo. No tenemos que nuestra esperanza ponerla en otras cosas. Que nuestra esperanza no esté aquí en esta tierra. No le digo que no viva como usted está viviendo, que tiene que, no.
nuestro corazón, tiene que nuestra vista, nuestros oídos tienen que estar inclinados a una esperanza de que un día voy a estar con Cristo Jesús. Y eso es lo que él dice, Juan, aquí, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Entonces ellos están testificando por medio de la Escritura hace 2000 años lo que ellos miraron y lo que vieron, lo que hicieron con Cristo Jesús. Dice el libro de Juan también en un pasaje que si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo durante ese tiempo nomás desde que comenzó su ministerio y milagros y todo eso, dice que no entrarían todos los libros en las bibliotecas en el mundo. ¿Usted se imagina? Por eso es que tenemos los evangelios, es un resumen los evangelios de todo lo que Jesucristo hizo. Y todo eso lo miraron estos hombres que están testificando lo que nos dio y lo que nos da. Y eso, por eso es que el enemigo trabaja día y noche, cada instante. Nuestro hermano en la alabanza decía que él siempre está ahí y siempre está. Aquí afuera está rondando con toda su jerarquía de demonios, de principados, potestades, gobernadores y todos sus huestes de las tinieblas. Ellos están ahí rondando. Los vemos, no podemos verlos, pero ahí están. Dice segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado, perdón, no está saliendo. Disculpen. Algo pasó. Pensé que estaban leyendo. Okay, se conectó. Amén, gloria a Dios. Disculpen, hermanos, no era que me hagan seña. Pensé que estaban viendo todo lo que le estaba leyendo. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que Pedro está hablando aquí nos dice que él no está hablando de lo que Jesucristo dijo que va a volver, que va a venir, Juan 14, todo el capítulo usted lo puede leer. Él dijo, yo volveré. Y lo que Pedro le está diciendo, que lo que ellos le están hablando, lo que les da, dice, no da a conocer por ellos mismos, sino dice que es siguiendo fábulas artificiosas. Ahora en las predicaciones, la mayoría, no todas, no juzgo ni condeno a todo, pero sí, la mayoría es más que te va a ir bien, que aquí, que allá, o sea, todo es puro para nosotros y aquí, pero no se habla de Dios, no se habla del rapto, no se habla del pecado, no se habla de lo malo que está ahí, que nos puede impedir y nos puede poner un tropiezo para no llegar al cielo con Cristo. Entonces, esto es lo que está diciendo Pedro, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Y nuestra carne, nuestros oídos carnales, eso quieren escuchar, fábulas artificiosas. Dice, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Ellos le estaban hablando porque de hecho Pedro es uno de quien lo mira al Señor Jesucristo resucitado. Por eso es que él está hablando estas cosas. Por eso es que él cree y testifica, y nosotros hemos creído sin ver y testificamos y hablamos. Por eso es que estamos aquí y cada los martes tenemos estudio, porque queremos estar bien y hacer bien las cosas, estar en obediencia, porque queremos estar con Cristo. Esa es nuestra esperanza. Y dice el verso 17,
Dice, pues cuando él recibió, está hablando de Jesucristo, de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esto escuchó Pedro. Esto no es que él estaba leyendo un libro o algo. Él escuchó la voz de Dios. Tuvo ese privilegio. Por eso es que él dice, pues cuando fue recibido y que fue esa voz magnífica, miren cómo lo expresa la voz magnífica de Dios. Una voz que decía. ¿Por qué él dice una voz que decía? Porque le escuché. Cuando usted habla y cuando usted dice, es porque usted escucha, no porque le cuentan. Entonces, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Dónde escuchó esto? El verso 18 lo dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, miren qué privilegio estar con Jesucristo y escuchar la voz del Padre. ¿Eso no es maravilloso? O sea, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más podemos agregarle a nuestra fe? No hay nada que ponerle. O sea, su esperanza, ya sabemos, con todos estos textos sabemos dónde ponerle nuestra esperanza. Nuestra esperanza alguno yo he escuchado que la esperanza es que usted no se dedique a esto, que al otro, que esto es del mundo. Mientras usted pueda vivir bien, cómodamente, en todo físicamente y aquí en esta tierra, hágalo. No escuche esas palabras negativas que dicen, no, es que eso es del diablo, no. Lo que Dios creó, lo que Dios ha puesto en el universo, en todo, no es del diablo, es de Dios. El hombre lo usa para hacer cosas invocando el nombre del diablo, sí, eso sí lo hacen, pero no es de él. Él se atribuye ser de él, pero no es de él. Todo es de Dios, toda la creación es de Dios. Hasta el mismo diablo fue creado por Dios. Lea Ezequiel 28. Ahí está, lo dice. Entonces, no es nada del diablo. Por eso es que tenemos eso, oímos, dice, pero es que eso es del diablo. Eso no es del diablo. El hombre lo usa y es guiado por espíritus inmundos y malignos, sí. Cosas diabólicas, satánicas, de brujería, hechicería, eso sí. Porque son influenciados por estos demonios que están dirigidos por el mismo Satanás. Porque ¿cómo usted va a decir que un buen trabajo y que gana mucho dinero, que eso es del diablo? No. Ahora, si usted, su corazón lo enfoca en eso y se olvida de Dios, ahí es el problema, ahí es el error y eso es lo malo que está haciendo usted delante de Dios. Porque usted puso su corazón, su esperanza en eso que está ahí y se olvidó de Dios. Entonces, por eso estaba el título, ¿en quién está tu esperanza? Porque la mayoría estamos, y me incluyo, que nuestra esperanza, hay días que la ponemos aquí terrenal y nos olvidamos de lo celestial. Entonces nuestra esperanza tiene que estar en Dios, en Cristo, solo en Él. Y en una conclusión, hermanos, para ir terminando, ¿cómo exhorta Pablo y les dice a los corintios en esta iglesia, que de hecho ahí tenían todos los dones, tenían todo ahí en esta iglesia? Ya pasamos la escritura por estas cartas y vimos lo hermoso y maravilloso que nos enseña Dios. Y él les dice, empezando el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, él no estaba enseñando algo de lo que él sabía, porque era un hombre bien estudioso. Según la historia, este hombre era
uno de los mejores en ese tiempo, como decir hoy los de ciencia que tienen tantos títulos de todos los estudios en las mejores universidades. Así era este hombre, Pablo. Por eso es que él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, no a lo que él creía, no a lo que él escuchaba, sino dice conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿De qué Escrituras estaba hablando Pablo? Del Nuevo Testamento. Perdón, del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Entonces vemos, por eso que Juan, la respuesta que les di de cómo podemos creer en algo que no se ve, dice lo que desde el principio, lo que hemos visto y oído, está diciendo Juan, el principio. Y dice Pablo aquí lo que aprendí conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde estaba leyendo? ¿Dónde estaba enseñando Pablo? De Isaías. Por eso cuando le dice que le traigan de Troas su capa, y dice, y no te olvides de traer los pergaminos, porque en eso estaba escrito la Escritura. Entonces eso estaba enseñando Pablo, y eso les dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Lo vio Pablo eso? Sí, lo vio con sus ojos, que Cristo resucitó, porque él estaba ahí en ese tiempo. ¿Estuvo caminando con Cristo como los apóstoles? No. Y les voy a comprobar por qué no estuvo. Y que apareció a Cefas, ahí está hablando a Pedro, y después a los 12 apóstoles. Después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez. Eso fue en su resurrección de Cristo, de los cuales muchos viven aún, está hablando en ese tiempo, y otros ya duermen, o sea, los que ya se fueron con Cristo, que murieron. Ahí el primero, como les dije, fue Esteban. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hermano, esta conclusión, este mensaje de lo que creamos, nuestra esperanza, ¿qué más podemos, con estos textos, qué más queremos para poner nuestra esperanza 100%, nuestra fe de Cristo Jesús, que solo en Él hay vida eterna, que solo en Él tenemos vida en abundancia? No esperemos, no dejemos que el enemigo nos robe esa bendición, que nos mate todo lo espiritual que tenemos y que no nos destruya lo que Dios nos ha dado. Dios le ha dado un talento, tal vez le ha dado dones, pero usted no lo sabe. No permitamos que eso destruya. Si usted tiene el don, aunque sea de servir, de barrer la iglesia, no permita que el enemigo le destruya ese anhelo, ese deseo de su corazón de hacerlo. Porque ese es el trabajo del enemigo. El enemigo no va a venir aquí como lo presentan en la televisión de rojo, con unos cachos y una cola, con un tridente y con otra en la mano y con los ojos ahí rojos pelándole las muelas. No, eso solo es un muñeco, un dibujo que hacen. El enemigo no es así. La palabra dice que el diablo que él se presenta como ángel de luz, porque él fue un querubín. Él no fue, de hecho, ni un ángel normal, sino fue un querubín más alto de los ángeles. O sea, entonces, y eso es lo que él hace. ¿Cómo lo ataca a usted? De esa manera. Le quita la paz, le quita la bendición, le pone cosas en su mente para que piense. Y ¿sabe por qué estoy hablando de estas cosas? De cómo él quiere dañar y matar y destruir lo que Dios nos ha dado, la bendición. Le estoy hablando y testificando de lo que a mí me pasa. A veces vienen pensamientos a mi mente. ¿Será que es verdad lo que dice la Escritura? Esos pensamientos me llegan. Pero como ya he entendido la Escritura, ¿qué tengo que hacer? Reprenderlos y orar y pedir al Padre que quite esos dardos. Esos son los dardos del enemigo. Han llegado a mi mente. Yo no sé qué es lo que llega a su mente, pero eso llega a mi mente. A veces hasta dudar
que si será verdad lo que va a ocurrir. Llegan momentos a mi mente. Entonces, eso es lo que viene el enemigo, eso es lo que mata, eso es lo que destruye y eso es lo que roba. ¿Cómo le roba? Si antes usted se sabía un salmo todo completo, pero ahora ya se olvidó. Antes lo sabía el Salmo 23, pero ahora ya se olvidó. Eso es lo que le está robando. Usted tenía paz en su hogar y ahora ya no hay. Eso es lo que él viene a robar. Él viene a destruir. ¿Cómo destruye? Familias que estén en contiendas, en pleitos, siempre en discusiones. Eso es el plan de él. Entonces, hermanos, nosotros miramos que así como Pablo les dice, como se apareció a estos hombres, a los apóstoles y a más de 500, y se le aparece a él por último, y él, miren, o sea, la humillación, lo más bajo que se da. El ejemplo también que tenemos de este hombre, dice que, y al último de todos como un abortivo. Todos sabemos qué significa la palabra abortivo. Un bebé chiquitito así. Miren cómo se compara Pablo, y ya les expliqué cómo era Pablo, un hombre que supuestamente la historia dice que él se sabía de memoria desde Génesis a Malaquías, aquí metido en la mente. Porque la historia dice que habla que era un estudiante de Gamaliel y que todo estudiante de este maestro, rabino de Gamaliel, tenía que saberse el Antiguo Testamento de memoria para ser un estudiante de él. Y Pablo era uno de ellos. Entonces, por eso es que este hombre se lava tanto el templo, se lava tanto las tradiciones que llevaban y de la cultura que ellos tenían y que lo hacen hasta los holocaustos, todas esas cosas, que él no entendía el plan de Dios, porque él estaba aferrado y como él sabía todo, pero cuando Cristo se le aparece, y por eso él dice, me apareció a mí, ahí fue el cambio. Cuando se apareció Cristo, usted escuchó la palabra de Dios, usted escuchó los testimonios y vio testimonios, entonces usted creyó sin verlo a Cristo. Lo hablo por mí, no sé usted cómo llegó a los pies de Cristo, pero yo así fue. Cuando yo acepté a Cristo, llegué a mi casa, mis vicios los tiré a la basura. Yo ya les he contado algunos, a muchos no, que yo bebía mucho, tenía como 12, 15 latas de cerveza en la refri. Ese día mismo fui, las tiré ahí en el lavaplatos y las latas al tarro de basura, subí a mi closet. En estos chalecos tenían paquetes de cigarrillos, los hice pedazos de la basura hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que hace Cristo. Eso es un cambio en nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque oí, porque escuché. Entonces, ¿yo cómo testifico que Cristo cambió mi vida? De esa manera. ¿Cómo testifico que yo era antes así y ahora soy diferente? Ahora, malas palabras, mal hablado, ni se diga. Yo sé que en todos los países tenemos culturas de malas palabras diferentes y creo que yo las tenía de todos los países. Mi esposa lo sabe, ella lo sabe cómo era yo antes. Pero Cristo me cambió. ¿Por qué cambié? Porque yo puse esa esperanza en Cristo, conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Eso es lo que nos habla en el libro de Juan. Entonces, esa es la manera de que mi esperanza, yo sé en quién está. Su esperanza yo no la sé. Pero de acuerdo a estos textos, usted va a saber dónde está. De acuerdo a la escritura, al testimonio de los apóstoles de Cristo, por medio de ellos, usted va a saber dónde está su esperanza. Mi esperanza está que un día voy a estar con Cristo Jesús. Y por último le voy a decir lo que siempre nos recordaba el hermano Juan, que cuando él muera y cuando él vaya y Cristo lo lleve, que él va a poder transportarse en todos los planetas de un lado al otro. ¿Puede ser verdad? ¿Será cierto? No lo sé. Pero sé que estando con Cristo podemos hacer muchas cosas. Entonces, hermanos, nuestra esperanza, su corazón,
sus ojos siempre tienen que estar en Cristo, solo en Cristo. Usted no ponga sus ojos en otro lado, ni su pensamiento, ni su corazón, nada que no sea en Cristo Jesús. Solo en Él tiene que estar nuestra esperanza. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo en Él. Hebreos 12:2. Así que hermanos, Dios les bendiga.